Ujú. Bueno, buenas noches y bienvenidos a esta sesión de lecturas fundamentales desde Freud. Voy a presentar el PowerPoint para que comencemos la lectura. Como lo habíamos anunciado en el afiche, vamos a ver si me da la presentación, eso exactamente. Estamos pues en esta serie que es Freud frente a la clínica de Charcot. Em, Estamos leyendo las notas que Freud hace a la traducción que está haciendo al alemán, del francés al alemán, de las lecciones del martes. Y la nota que nos encontramos, donde quedamos en la última ocasión, nos llevaba a tratar sobre las perturbaciones psicógenas de la visión. Y vamos a ver cómo se va a dar ese paso de Charcot a Freud. Pues, pensando como en un caso concreto, eh, recordamos esta obra de Manuel Mejía Vallejo, La Casa de las Dos Palmas, donde una de las protagonistas se va quedando ciega a través de la obra. Entonces nos preguntamos si se trata de una ceguera histérica. Entonces, empezamos con este epígrafe del autor. Em, Me di cuenta también por un documental que seguramente ustedes lo pueden ver en Teleantioquia, que Manuel Mejía Vallejo estaba inquieto por lo que era la ceguera, y hace una investigación para poder escribir el personaje. Y escribe esto, que de pronto no alcanzamos a leerlo, pero está en las primeras páginas de la obra. Dice: nunca he podido entender qué cosa tremenda es una mirada. Y vamos a ver cómo la mirada va a estar en relación justamente con la ceguera, ¿cierto? Bueno. Eh, para contextualizar un poco como dónde vamos y darle contexto a la lectura, al fragmento de la obra que vamos a leer, eh, quería recordar esto. Cuando Freud estudia en la Salpêtrière, es entre 1885 y 1886 y queda en vínculo con Charcot. En 1888, él empieza la traducción de las lecciones del martes que había dado Charcot en Francia. Empieza, pero en 1893 todavía no había terminado la traducción. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Cierto? Y esto nos pone delante de lo que es la enunciación de Freud. ¿Por qué? Porque esas notas que se demoraron, esa traducción que se demoró tanto tiempo, 5 años, em, implican un diálogo, una permanente interlocución con la enseñanza de Charcot, con lo que Charcot había consignado en estas lecciones, pero no solamente con él. Y rastreando un poco qué hacía Freud mientras hacía la traducción, nos encontramos que Freud escribe estos textos que son claves y que ya algunos de estos los hemos leído en lecturas. El primero es el tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Él ha escrito otros, pero yo destaco estos porque en estos textos Freud mm, habla desde su propia enunciación. Ya no es dar cuenta de lo que otros han hecho, reseñas, etcétera, sino que él mismo va planteando casi que un programa de trabajo, que es lo que ocurre con el texto de 1890 de tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Eso es en 1890. Luego en 1891 vas a escribir un texto que se llama Hipnosis y otro, El trabajo sobre las afasias. Un caso de curación por hipnosis
lo va a ocupar entre 1892 y 1893. Es el año, entre 1892 y 93, que empiezan las notas críticas que él va a escribir sobre la traducción que está haciendo de las lecciones del martes. Entonces, por eso están en negrilla, lo ven en negrilla, eh, como lo que él va trabajando y las notas que va apuntando. Entonces, por ejemplo, escribe un caso de curación por hipnosis, pero ese caso de curación le permite escribir la nota crítica número 2 sobre el trauma histérico que ya habíamos visto. Despuésito va a escribir la comunicación preliminar con Breuer en enero de 1893 y eso le va a permitir hacer otra nota crítica. Entonces, lo que quiero es como que miremos cómo es la lógica del trabajo de Freud a partir de eso que está escribiendo y que le permite interrogar el legado de Charcot y proponer lo que va siendo su propia investigación. Luego, en fines de julio, él había iniciado también un texto muy importante que es el estudio comparativo sobre las parálisis motrices orgánicas e histéricas. Ese texto lo había iniciado en 1886 porque se lo sugirió Charcot y él empieza a escribirlo, pero solo lo termina en julio de 1893. Y es un texto, este sí no lo hemos leído en lecturas, pero es un texto que nos espera más adelante y que va a estar en interlocución eh, con estas notas, es decir, le va a permitir a él ir apuntando o ir agregando las notas críticas a la traducción de las lecciones del martes. Entonces quería pues como subrayar que ese es el trabajo de eso es en lo que está pensando Freud en este momento. Hasta ahora tenemos hemos leído 4 notas. Quería hacer como una síntesis de lo que hemos leído, es decir, de la manera como a partir de la crítica que él hace a las proposiciones de Charcot, Freud va abriendo el camino al psicoanálisis. La primera nota nos permitió ver sorpresivamente cómo frente al hecho de que Charcot proponía el gran ataque histérico tenía 3 partes. Freud va a decir que no importan las partes, cualquiera que sea la manifestación del ataque histérico tiene un núcleo, es un recuerdo. Y eso ya nos pone en la dimensión de lo psíquico. Y va a precisar, su contenido es un trauma, algo que el sujeto no pudo tramitar suficientemente por reacción motriz, en este caso por el habla puede ser. Y el ataque es quizá la forma de completar dicho trámite. El segundo punto, la segunda nota, nos permitió ya pasar del contenido del ataque histérico al mecanismo histérico de base, que ese mecanismo histérico él lo ha verificado en la coprolalia de la misma manera que en la madre, un ejemplo que vimos de un caso de curación por hipnosis, un caso en que la madre no podía alimentar a su bebé aunque hubiera querido. Ese mecanismo histérico de base es el de la voluntad contraria, es decir, conscientemente se quiere algo, pero inconscientemente está lo contrario, la voluntad contraria. Entonces, ese va a ser el mecanismo que va a pesquisar. Entonces, tenemos el contenido y tenemos ese mecanismo. Luego, la tercera nota nos va a decir que hay una relación variable entre los tics y las obsesiones. Y hoy habíamos quedado, ¿dónde quedamos? En la nota 4, en la página 173 que nos dio mucha brega, nos ha dado mucha dificultad esta nota que es muy breve, pero que nos ha puesto a trabajar y a buscar. En esa nota dice Strachey que Charcot afirmaba que a causa de un tipo particular de lesión orgánica central, en algunos casos puede sobrevenir una hemianestesia completa, idéntica a la
hemianestesia histérica. Y aquí empezamos a investigar. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es una lesión orgánica central? ¿Qué es una hemianestesia completa? ¿Y qué es la diferencia de la hemianestesia histérica? Bueno, entonces aquí nos empezamos a aclarar cositas. ¿Qué ocurre en los fenómenos histéricos? Em, Ay, ve, ¿qué pasó aquí? Creo que eso, exacto, me había faltado esta diapositiva que nos muestra los dos, no sé si Satria ya llegó, si hay algún aporte aquí, alguna precisión, adelante. ¿Por qué? Porque parece que cuando se trata de la histeria hay dos aspectos que van a estar, que pueden ser afectados, que es el polo de la sensibilidad y el polo de la motricidad. Por el lado de la sensibilidad, entonces nos vamos a encontrar con términos como las anestesias histéricas, las hemianestesias y las hemianopsias, que es lo que nos ha detenido. Y por el lado de la motricidad, pues vamos a tener las parálisis. Es como tener claro que a veces Freud nos habla de las dos, eh, porque claro, en otros textos ya él ha aclarado esas diferencias, sobre todo en un texto de 1888 que se llama justamente Histeria. Entonces, él nos ha explicado esto y es para que lo tengamos en cuenta sobre nuestra pregunta, ¿qué relación hay entre las hemianestesias, que son orgánicas, y las hemianopsias, y perdón, las hemianestesias que son de causa orgánica y las que son histéricas? Entonces, nos encontramos las respuestas en el mismo Freud, en el texto de Histeria que les comentaba. Em, y nos dice lo siguiente. Andrés, ¿querés leer, porfa? Dice, la anestesia histérica suele ser de grado tan alto que la más intensa faradización de troncos nerviosos no origina ninguna reacción sensible. Ujú. Bueno, son términos técnicos ahí, pero lo que sí se entiende es que la anestesia histérica, es decir, la insensibilidad a la que llega la histeria, es mucho más alta de la que se puede encontrar en una anestesia orgánica, de tipo orgánica, ¿sí? Ana, Eh, sí, adelante. pues, no sé, yo no estaría, pues yo no leí el texto de Histeria, no estaría segura de que sea más intenso que que en una anestesia orgánica, sino que es muy impresionante que una anestesia histérica sea tan, pues como tan, ¿qué? Como tan impresionante, no sé, como tan anestesia que yo creo que faradización tiene que ver con electricidad. Quién sabe qué, pero imagino que le ponen electricidad y no siente nada. Me imagino que igual al que tiene una parálisis orgánica, una anestesia orgánica, perdón, que también es una, o sea, sino que es que cuando hay una causa, digamos, hay una lesión, el nervio está cortado, pues es obvio que no va a haber sensibilidad, pero sí es muy impresionante que el nervio esté íntegro y que ante una descarga eléctrica o una cosa que es demasiado intensa, aquel que parece que se estuviera haciendo, tampoco sienta. Pues digo, ¿cierto? Como que creo que ese es el contraste y no que sea más intenso que en una anestesia orgánica, creería yo, pero inventando pues porque no leí el texto de Freud. No creería yo que sea más intensa que en una orgánica, pues, pero pues no sé. Dice que suele ser de grado tan alto que la más intensa, cierto, que esa descarga no origina ninguna reacción sensible. Sigamos leyendo porque pues yo no cogí todo el texto, simplemente saqué los fragmentos donde él nos marca la diferencia entre las dos. Sobre esa base sigamos con la siguiente. Dice, Andrés, seguí, porfa. Sí, sino que estaba buscando el nombre, no recuerdo cuáles son los monjes o los practicantes como de estos asuntos de esta índole, que ellos, los que caminan sobre el fuego, los que son capaces de atravesarse cosas a través del cuerpo.
un estado también, no sé Los si llamarle, faquires. gracias, eso. No Ok. sé si llamarlo precisamente anestesia, Ujú, pero pues también hay una anulación del dolor, de ese sentir. Y no sé ujú. si para llamarlo tan grande como lo que podría producir un medicamento, es decir, una reacción orgánica física, pero al menos sí es igual de impresionante o más impresionante. Ujú. Sí. Sí, lo que subrayaría aquí sería que es la primera vez, ¿cierto?, que ya Freud identifica este fenómeno respecto a la histeria, ¿cierto? Claro que esto viene de los trabajos de Charcot, pero es ahí, porque creo que en la ocasión anterior habíamos dicho, ¿cierto? Es un fenómeno que también se puede presentar en cualquier otra estructura, en la psicosis, por ejemplo, Mm. también. La cuestión es saber si se trata o no de una histeria, de una anestesia histérica. Entonces sigamos a ver qué hilito le cogemos a Freud en lo que está tratando de explicarnos de sí. Ok, dice. En cuanto a su extensión, la anestesia histérica puede ser total y aquejar, en casos raros, a toda la superficie de la piel y a la mayoría de los órganos sensoriales, perdón. Ujú, ujú. Estamos hablando del polo sensorial, ¿cierto? Exacto. Puede ser total y aquejar toda la superficie de la piel y a la mayoría de los órganos sensoriales, es decir, los cinco sentidos. Esos son los órganos sensoriales, según lo que entiendo. Sigamos. Dice, alguien está en el chat preguntando algo, me parece. A ver, sí. Buenas noches. Y buenas noches, adelante. Hola. Ujú. Sí. Yo sí quería, pues como tengo de pronto una idea o una pregunta más bien, de pronto se puede relacionar con la epilepsia, ya que en estos casos una persona que sufre de epilepsia puede llegar a un estado de anestesia, porque en ese momento puede sufrir lesiones donde no siente ningún tipo de dolor, por ejemplo, quemaduras, eh, accidentes graves. En ese momento no siente dolor, pero cuando le pasa el estado de epilepsia, pues sale de ese estado de anestesia. Ujú, exactamente. Sí, sí, inclusive pues en estos principios de la formalización de la histeria, ellos están muy atentos justamente, Grace, a diferenciar la histeria de la epilepsia. Es la primera gran división en la que se empeñan Charcot y toda la escuela de Charcot. Sí, es interesante esto, eso que decir, no lo habíamos pensado. Y recuerdo, Ana, que una de las diferenciaciones que se hacían era, no recuerdo quién lo decía, algunos de los participantes, que en el caso de la epilepsia el desmayo es súbito, abrupto, Ujú, era algo muy, sí, y que cuando de pronto había una epilepsia, no sé si decirle epilepsoide, histérico, como que era más, no sé si decir coreografiado, pero no ujú, era tan súbito como sí. cuando era una epilepsia orgánica. Exacto. Y inclusive justamente en ese momento de diferenciación, el ataque histérico, el gran ataque histérico del que hablaba Charcot o que lograba diferenciar, tenía tres partes. La primera parte es la fase epileptoide, que justamente implica ese desvanecimiento que podía ser también em, histérico, que era difícil identificarlo. Y la segunda parte del ataque, para que fuera histérico y no epiléptico, es el de los grandes movimientos, había una especie de grandes movimientos, y la última fase, las actitudes pasionales. Eso lo diferenciaba, digámoslo así, del ataque pero está ese punto como en común.
Y bueno, ya sobre la anestesia que puede haber también en la epilepsia, me parece muy interesante ese apunte también. Bueno, sigamos tratando de diferenciar esa hemianestesia, que entre otras cosas, ¿qué significa hemianestesia? Satria, si nos explicas, porfa, qué significa hemianestesia. Sí, es sencillo, digamos, anestesia es como disminución. Anestesia se refiere a un lado del cuerpo, digamos que uno le llama hemicuerpo, digamos de la línea media hacia la derecha o de la línea media hacia la izquierda. Entonces podría ser una hemianestesia completa, o sea, de todo el hemicuerpo derecho o no completa. Y bueno, y hay otro detalle que de pronto tiene que ver aquí con esto, pues para decirlo ahí, y es que, digamos, hay varios tipos de sensibilidad también, varios, pues eso es un poquito complejo, pero entonces hay sensibilidad, digamos, como táctil, que es como la que uno llama sensibilidad, pero también hay sensibilidad visceral, que es como la sensibilidad que uno tiene de los órganos internos, que uno, por ejemplo, a veces siente que se mueve el intestino y otras, pues, y otras cosas de sensibilidad. O sea, eso se llama visceral, como la sensación que uno tiene de los órganos internos, que, pues, que es ahí como de ciertos órganos y de otros no. Y Ujú, hay, la sensibilidad también se clasifica, pues, digamos, hay unas fibras nerviosas para el tacto, otras para la presión, otras para el dolor, otras para la temperatura. Y ujú, entonces cuando hay una lesión orgánica, depende de dónde sea la lesión, eso tiene pues como demasiados detalles, pero puede que uno pierda solamente sensibilidad, digamos, al tacto y a la presión, o al dolor y a la temperatura, o que, por ejemplo, si tiene uno una lesión en la médula, que eso es algo más o menos como en un accidente de tránsito, una herida por arma cortopunzante, que se lesione, digamos, un pedazo de la médula de un solo lado, entonces puede ser que la persona, por ejemplo, pierda la sensibilidad en un lado del tacto y la presión y en el otro del dolor y la temperatura. Pues cosas ujú, así se pueden producir a nivel ujú, orgánico porque depende de qué parte de la médula se cruzan las fibras nerviosas que llevan la sensibilidad de la periferia al ujú, sistema ujú, nervioso central. En fin, pero ujú. pues digo eso es por lo que está diciendo aquí, que en cuanto a su extensión, la anestesia histérica puede ser total y aquejar en casos raros a toda la superficie de la piel y a la mayoría de los órganos sensoriales que ahorita decíamos que eran los cinco sentidos, pero que puede que también tenga que ver con, bueno, no, órganos sensoriales sí son como los sentidos. Pues pensaba que de pronto se refería a también esos tipos de sensibilidad, que los coja a todos, pero bueno, no. Sí, él va a dar Pero ejemplos y es posible, yo creo que sí. digamos, sí, mira y veréis. Miren, por ejemplo, seguí leyendo, porfa. Dice, más a menudo, empero, consiste en una hemianestesia semejante a la producida por lesión de la cápsula interna, pero se distingue de la hemianestesia debida a una afección orgánica. Entonces dice primero, supongo que estas son las diferenciaciones. Ajá, exacto. Entonces primero, porque por lo común rebasa en alguna parte la línea media, por ejemplo, abarca la lengua, la laringe o los genitales en su totalidad. Y segundo, porque los ojos no son alcanzados en la forma de la hemianopsia, sino como ambliopía o amaurosis de un ojo. Ujú, ujú. Entonces es eso, o sea, nos va a dar como otro criterio para identificar esa hemianestesia histérica. Eh, y dice que marca estas dos distinciones. Yo no entiendo mucho la primera, no sé si Satria nos pudiera hablar de esa, rebasa por lo común en alguna parte de la línea media Sí. del cuerpo. Ok. Lo que estábamos diciendo, como, a ver, aquí está diciendo que la anestesia orgánica con la histérica, pues seguramente es en un caso puntual o no sé, siento que se puede parecer a una hemianestesia generada por una lesión de la cápsula interna. Entonces, la cápsula interna es una partecita del cerebro, ¿cierto? Allá en el cerebro interno está la cápsula interna. Entonces, cuando hay lesión de cápsula interna,
Eso produce, pues yo no sé, pero supongo que eso produce una hemianestesia que se Ujú. parece a las hemianestesias histéricas, que eso pues me imagino que son muy completas, pues como de todo Nemilá. Pero entonces él dice que o sea, que si digamos uno tiene una lesión de la cápsula interna derecha, eso produce una hemianestesia, pero solamente de un lado del cuerpo, de un hemicuerpo, como decíamos ahorita, una hemianestesia. O sea, eso no va a rebasar la línea media porque las fibras de la sensibilidad, es que deberíamos poner, Ana, ¿vos dejaste alguna de las imágenes de Y la... todas están abajo, sí, sino que Sí, me decís dónde. la siguiente. Llega, ya llega. Es que nos tocó, es esta. Esto, Ujú, acá. ujú. Esa puede ser, esa es una. Entonces, este es un ejemplo de vías, digamos, a ver, eso es como un corte de cerebral, digamos, del cerebro, del Cerebro. tallo y hasta la médula. Digamos, a la médula espinal y dorsal es como un ejemplo. Entonces, digamos, lo rojito y lo azul son dos vías sensitivas. Entonces, o sea, la sensibilidad va de la periferia, o sea, en esa dirección, de la periferia al centro, pues al sistema nervioso central, o sea, es un estímulo aferente, pues que viene de afuera para adentro. Entonces, en cambio, lo motor es eferente, de adentro para afuera. Digamos, para uno mover el dedo, pues el impulso viene al contrario. Entonces, para la sensibilidad, hay algo que estimula, digamos, un receptor en la piel, en la piel, en el dedo de la piel, en la piel del dedo. Entonces, algo me lo estimula, digamos, un estímulo doloroso. Entonces, eso se transmite por un nervio hasta la médula espinal. Pero entonces, por ejemplo, aquí están poniendo un ejemplo. Por ejemplo, señale la rayita azul desde afuera. Entonces, pero no Esta, desde abajo, desde afuera. desde abajo Afuera es aquí. ahí. Miren que Ujú. uno entra y ahí hay como un puntico, una cosita. No, como un puntico ahí, eso. Eso es un gangliecito, o sea, es una conexión entre, pues, de dos neuronas, entre la que viene de la piel del dedo hasta ahí. Ahí se conecta con otra, ya ella entra a la médula espinal, sube, mire que sube por el mismo lado, digamos que ese sea el lado Ajá. izquierdo, sube por el mismo lado y allá, ahí donde vamos, se conecta con otra fibra y ahí sí se decusa, eso se llama así, cuando le pasa por el otro lado. Entonces ella se decusa ahí, a ese nivel y ya sube por el lado derecho. O sea, la sensibilidad venía por el lado izquierdo y ahí a ese nivel se decusó y pasó. En cambio, Ay, la rojita, genial. en Eso es cambio, mire genial. Sí, seguí. En cambio, mire la roja, viene de afuera, es un estímulo que es más inferior en la Ahí de columna afuera. lumbar. Entonces, entra, no, espérame, antes, para atrásito, está el primer puntico ese que sobresale, Este. eso. Y después hay otro pequeño puntico que casi no se ve, ahí, Mm, ahí se conecta con la otra fibra nerviosa y se decusa. O sea, mire que ahí se decusa ahí mismo a ese nivel. Se va para, mm. decusa es que pasa de lado y ya sube por el lado derecho. Entonces, Bueno, supóngase que, a ver, si uno tiene una lesión, digamos, cuando dice entre la azulita y la rojita, si uno tiene sí. una lesión a ese nivel de la médula, entonces, digamos que se cortó la médula, a ver, ¿cómo dijera yo? ¿Qué es lo que estamos diciendo para yo no enredar la pita? Eh, que porque lo de pasar la línea media. Entonces, Ujú. lo que quería decir es que, pues yo me Es. puse a decir todo eso para decir que, o sea, según donde el nivel de la lesión puede que se comprometa un lado, bueno, pero la cosa es que miren que las fibras vienen de un lado y se decusan al lado opuesto. Ujú. Entonces, si uno tiene una lesión allá arriba en el encéfalo, la pérdida de la sensibilidad va a ser contralateral, o sea, al lado opuesto, pero no cruza la línea media, o sea, es de la línea media para el lado izquierdo. Así no, o sea, no pasa la línea media, porque anatómicamente las fibras les pasa eso, se decusan. Entonces, Es no esta, se la línea forma. media, es todo este Eso, vertical. eso, la línea media de allá adentro, pero también afuera de uno, ¿cierto? Ajá, Digamos, ajá. o sea, el Sí. ombligo, toda la línea Todo media del esto. cuerpo. Exacto. Ajá. Entonces, yo lo que entiendo, ya, eso es todo. Mentira, Mm, ya que estamos por acá abajo, de pronto sí, miremos la siguiente, que tal vez es. está ahí. No, no, esa no, otra. A ver si de pronto esa. Miren, Ujú, esa es una sección de la médula espinal. Y ujú. entonces ahí ustedes ven en la parte, o sea, la parte de arribita es anterior, o sea, como adelante, o sea, la columna está atrás del cuerpo, pero entonces tiene una parte adelante y una parte más hacia atrás. Entonces lo que está, señáleme lo rojito.
Esto rojo. Esta parte es la parte anterior y donde está lo anaranjado es la parte posterior. Entonces miren que los núcleos motores son ese verdecito claro y naranjado, los motores. Y Ujú. atrás, o sea, arriba, el rojito y el verde más oscurito son los núcleos sensoriales. Por ejemplo, ahí los están separando como somático y visceral. Ujú. ¿Yo para qué estoy haciendo eso? No, pues como para decirles que por ahí, por esas zonas es que viaja, pero por toda la columna, las fibras, digamos, sensitivas y las fibras motoras. O sea, eso tiene una localización súper precisa y hay unos puntos de la columna en los que se decusan. En fin, el caso Vale. es que ya, volviendo al parrafito de arriba, Mm. entonces, digamos, en una parálisis histérica, digamos, la pérdida de la sensibilidad o la anestesia, ay, eso que estaba ahí es más abajito. De Sí, una vez de pronto, es un ejemplo. No, en la imagencita esa, no es así, no. O sea que a mí se me... La imagen de los ojitos, que son dos bolitas. de la mianopsia, porque la mianopsia, ya vamos a hablar de ella. Ah, bueno, para no Sí, llegar, listo, tranquila. no, no, Sí, sí, entonces arriba ya. eso. Entonces, si en una persona, digamos, si la anestesia de un lado, hay algunos puntos del cuerpo en los que se cruza para el otro lado, eso no tiene un sentido neurológico. Digamos, en los genitales, entonces ya son todos los genitales, entonces no tiene, porque sería como un lado. Aunque, pues sí, eso depende, porque hay veces que puede la lesión ser bilateral. Exacto. Pero entonces en este caso que es hemianestesia, porque pues sí que es de un lado, no se va a cruzar para el otro en algunos puntos. Ujú, Entonces ahí digamos que sí podría haber una distinción. ujú. Eso, pues yo lo entiendo así, porque por lo común rebasan alguna parte de la línea media, ¿cierto? Eso no ocurre en una parálisis orgánica, a menos que Exacto. sea, por ejemplo, pues una anestesia de las dos piernas. Pues Exacto. ya sería Pero más, si no, no. pero si no sería, o sea, no cruza la línea media. Em, La lengua, la ya, eso laringe o los genitales. Y el segundo, mira, y el segundo, ¿por qué? Léelo vos misma. porque los ojos no son alcanzados en la forma de la hemianopsia, ay, sino que es más complejo, sino como ambliopía o como amaurosis de un ojo. Eso. Entonces, eso es más complejo de explicar. Pero la ambliopía es, ¿qué Ver es? doble, Ver digamos, doble. eso. Entonces, digamos que la persona histérica tiene una alteración en la sensibilidad visual. Entonces, puede que sienta como que ve doble, o que diga que ve doble, o que vea doble, pues, o que amaurosis de un ojo es como una, pues, que deja de ver. Ujú. Pero entonces, digamos que el ojo tiene una complejidad neurológica. Entonces, cuando hay una lesión orgánica, eso generalmente no es así. Pero dame un segundito, ¿qué es la mianopsia? Entonces, Eso. para diferenciar, porque no hay, en la histeria, según esto, no hay hemianopsia. Y Ujú. entonces, para poder decir eso, si quieres, sí vamos a los esquemas de abajo para medio resumir, porque eso me parece un poquito difícil. O yo no sé si Exacto. alguien lo es capaz de decir como sencillo. Pero no ¿Qué? así, con el dibujito, con los dibujos de por allá Listo, abajo. listo. Aquí dice que la mianopsia es la falta de visión o ceguera que afecta únicamente a la mitad del campo visual. ¿Estás de acuerdo con eso? Ujú. Bueno, entonces aquí Sino que está. para poder decir por qué, porque es una cosa, bueno, Eso, eso puede eso. ayudar, eso. Entonces, vean, esto es como trayectoria de la proyección visual. Entonces, en rojito y verde está, digamos, algo que uno ve, está al frente, el campo visual, al lado izquierdo, al lado derecho. Ya uno ve así, pues ve como en panorama. Entonces, resulta que esas imágenes ingresan al ojo. Entonces, digamos, lo verdecito que está afuera, miren que en el ojo entra a la parte izquierda, pues, de la retina, ¿cierto? Pero pues normal, o sea, por óptica, pues se refleja de ese lado y lo rojito se Sí. refleja al lado, pues, eso, hasta ahí, pues no hay misterio, nada, todo pues como muy normal. Ahí, esa sensibilidad ingresa por el nervio, hasta ahí, normal. Pero Ujú, resulta que allá adentro hay una cosa que es el quiasma óptico, que es como donde se cruzan esas fibras. ujú. Eso se llama el quiasma. Y entonces ahí en el quiasma, mire que esas fibras hacen una cosa un poco extraña. En el ojo izquierdo, mire, señale Ana, en el ojo izquierdo la parte verde. Mire que se va, señale el recorrido. Para Eso. abajo, y para adentro. Pues sí, eso ahí. Bájale.
Eso. Y bajo por aquí. Eso. Y miren que ahí sigue por el mismo lado. Listo. Ahora Sí. sigue en el ojo izquierdo hasta ahí. En en el mismo ojo izquierdo, el rojo. Sí. Ajá. Ajá. Y en el quiasma óptico, miren que se decusa. O sea, pasa al otro lado. Ya. Ya. Cambia. Ahora el otro ojo, lo mismo, ¿cierto? Ujú. El verdecito se decusa y el rojito va por el mismo lado. Ya. Entonces, eso, digamos que eso uno podría pensar que es un mecanismo de protección de la visión. Porque, Ujú. digamos, si a uno se le lesiona fibra, o sea, si uno se le lesiona, por ejemplo, pues fibras de un lado, como esas fibras se decusan, digamos, uno tiene representación de la visión en los dos lados. O sea, digamos, del mismo ojo tiene representación en los dos lados del cerebro. No como, por ejemplo, la motricidad que tiene, o el lenguaje que tiene más representación en un lado. Entonces uno tiene una isquemia cerebral a ese lado y chao con el lenguaje. Pues, le dio la afasia. En cambio, en este caso, si uno tiene una isquemia de un lado, la visión tiene representación a los dos lados. Ujú. Ahora sí, las imágenes de por allá abajo. Ujú. Pues para poder ver, decir cómo Sí. se ve. Ah, bueno. Exacto. Eso. Digamos que yo no me voy a poner a explicar todo eso, sino que esto es para decir que hay muchos tipos de hemianopsias. O sea, Es no es, decir, no es que que sea se la ve por un hemianopsia, solo lado, que se ve un solo lado. no, ¿Qué? que se pierde a ver, la definición para yo no echar carreta, la La definición de mitad arriba. del No es campo, la mitad. Falta de eso, visión. que falta de visión no se quiera que afecta únicamente la mitad, pero del campo visual, no de un lado del campo visual. Mm. Entonces, ¿eso cómo se ve? Por ejemplo, No es si fuera este caso, esta señora no vería sino el rojo. exacto, es eso. Simplemente, Mm. digamos, la persona mira al frente y por los dos ojos solamente ve el lado izquierdo, es eso, es eso. Exacto. Digamos, por los dos ojos, pero eso es muy extraño. Digamos, se tapa un ojo y ve solamente el lado izquierdo y el lado derecho no ve nada, ve Y pues esta una es la calle. hemianopsia. Esa es Exacto. una forma de hemianopsia, Y que esa hay es la que varias no formas de existe dentro de la hemianopsia. histeria. Digamos que eso es Exacto. una lesión muy específica, muy neurológica, Exacto. ¿cierto? O sea, usted se hace Exacto. una lesión y en vez de usted, o sea, lo que uno pensaría como por una lógica, pues como deductiva, es que uno se queda ciego del ojo derecho o algo así. No, pierde el campo visual en los dos ojos, un solo lado del campo visual. Pero pues o sea, puede ser así porque hay muchos tipos de, digamos, de mianopsias. Hay varios tipos, o sea, uno puede perder o el lado derecho o el lado izquierdo o un pedacito de arriba o un pedacito en el centro. Pues hay como muchas Ujú, formas en las ujú, que eso ujú, puede producirse según la lesión. Pero eso no ujú. sucede en histeria. Pues yo Exacto. no sé si sucede en la Eso histeria, es pero lo me que... imagino que tendrá que ser un histérico, pues eh, que es, sea el neurólogo especialista en ojo, pues para que exacto. de pronto le Lo, ocurra eso. ajá, Pues, por lo pronto, ¿por qué nos detuvimos aquí? Porque es ahí donde va a ir los trastornos psicogénicos de la visión de Charcot a Freud. Entonces, Freud sigue esto. De acuerdo con esta explicación anatómica y fisiológica, obviamente no habría posibilidad de que hubiera una hemianopsia en la histeria. Esa es la posición pues de, sería muy de raro. Freud. Sería absolutamente raro Eso. y por eso él le dice a Charcot, cuando le dice a Charcot, Charcot dice que no habría hemianopsia en una hemianestesia orgánica, que no la habría como no la habría en la histeria. Entonces, va a decir Freud, eso contradice la teoría de la hemianopsia, que es esta, que no podría ser de ninguna manera histérica. Y es cuando Charcot le dice, pues las cosas son como son, siempre y cuando uno pueda reconocerlas. Mejor dicho, como quien dice, usted no cree, pero quién sabe si sea posible. Entonces, es ahí donde está la discusión. Entonces, aquí estamos tratando de mirar cuál es esa teoría esa doctrina de la hemianopsia que Freud está defendiendo y que luego los fenómenos de la visión le van a hacer cambiar o reflexionar sobre el asunto. No tanto porque Charcot tuviera razón exacta en el asunto, sino porque los fenómenos histéricos de la visión son absolutamente asombrosos. Entonces, les propongo que continuemos para que veamos Esos son esto los que tipos. dice. Sí,
¿Cómo? No, como que es anterior. Simplemente para una observación, pues como que en la Esa. parte ya negra sería el pedazo que uno no ve y los dos Eso. ojos. Entonces se puede presentar de todas esas maneras que hay ahí. Que haya un Ah, huequito en la mitad, que por ejemplo donde dice tres ahí, que no sean, o sea, que no sean los dos del mismo lado, sino que sean los campos visuales externos, o que sean los dos campos visuales derechos, o una cuadrantanopsia, que es esa 7 o miren sí. esta 9 pues, pues así, ¿cierto? O Ajá, ajá. ajá, como que dependiendo de a qué nivel esté la lesión, por ejemplo, miren la 2 que ahí está ciego un solo ojo, pero es que ahí se produjo la lesión muy afuera, en el nervio óptico, pues apenas entrando. O Sí. así, bueno, todas como las posibilidades. Y no hay Exacto. uno, veo que no hay uno donde los dos ojos estén completamente negritos. No, No, pues Ah, sí, pues faltaría que tenga lesión al lado y lado. Pues no. sino que es que miren que cuando el ojo está completamente negrito, la lesión es 2 que está ahí en el ojo derecho. No sé si lo ven. Mm, Pero no ahí, sino aquí adentro en el esquema de la mitad. El aquí. 2 en el lado derecho, detrásito del globo ocular. Ahí, Mm, esa es la mm, lesión 2. Entonces miren mm, que es muy afuera, o sea, mm, es una lesión ahí entrando al ojo. Entonces, ya. pues sí podría pasarle un arma de fuego y pin, lesionarle al lado y lado o algo así. Ujú, ujú. Eso, entonces vamos a ver. Y no están los dos ojos porque es una M, que son tipos de M. No hay oscuridad en los dos ojos, que sería otra cosa. El visual. Sí, Mm. y a Freud mismo le va a parecer muy curiosa la hemianopsia. Entonces sigamos leyendo para que veamos esto, cómo se da y veamos el fragmento de Zoraida para que empecemos a pensarlo. Sí, seguí, porfa, Andrés, si querés señalaré. dice, señalaré primero que las parálisis histéricas se acompañan de perturbaciones de la sensibilidad mucho más a menudo que las parálisis orgánicas. Voy a leer otra vez eso. Dice, Ujú, señalaré primero que las parálisis histéricas se acompañan de perturbaciones de la sensibilidad mucho más a menudo que las parálisis orgánicas. ujú, En general, ellas son más profundas y frecuentes en las neurosis que en la sintomatología orgánica. Nada más común que la anestesia o la analgesia histérica. ujú. Es decir, las perturbaciones de la sensibilidad. Eso también es otro rasgo que puede ayudar a diferenciar una parálisis orgánica de una histérica. El acompañamiento de la sensibilidad. Y mire lo que sigue, seguí. Dice, recuérdese, en cambio, con cuánta tenacidad persiste la sensibilidad en caso de lesión nerviosa. Si Ujú, se secciona un nervio periférico, la anestesia será menor en extensión y en intensidad de lo que se prevería. Si una lesión inflamatoria ataca los nervios espinales o los centros de la médula, se descubrirá siempre que la motilidad es afectada en primer lugar y que la sensibilidad permanece indemne o solamente se debilita, pues siempre persiste alguna parte de los elementos nerviosos que no es destruida por completo. exacto. Eso en lo orgánico, ¿sí? En la orgánica permanece esa posibilidad sensible por eso, por lo que dice, porque persiste alguna parte del elemento nervioso y que no es destruido por completo. Pero sigan que esto es una maravilla, sigamos. Y por Sí, ejemplo, eso que sí. decíamos ahorita de tacto, presión, dolor, temperatura, digamos que uno podría perder tacto, presión y conservar dolor, temperatura, o al contrario, pues entonces es una sensibilidad que Sí, cambia, pero que pronto no se pierde del todo. exacto. Cuando En la la orgánica. motricidad, digamos, y además que la motricidad es mucho más fácil como de ver, o sea, la Mm, persona no puede mover y eso es muy evidente. Cambio en la sensibilidad, a veces para la persona es difícil describirla o pues no es como que es un poco más difícil de objetivar, digamos, también. ujú. Seguí. En el caso de la lesión cerebral, son conocidas la frecuencia y duración de la hemiplegia motriz, mientras que la hemianestesia concomitante es indistinta, fugaz y no en todos los casos se presenta. Ujú. Hemiplegia Solo motriz satría, ¿qué es? Emi
que es de un lado, plejía es como, es parálisis, Ah, y ya. motriz, motriz. Ujú, ujú, ujú. Entonces, Que la mianestesia que viene con ella es indistinta, fugaz, y no en todos los casos se presenta. Nuevamente, la sensibilidad no es muy característico de la orgánica. Seguí, porfa, Andrés. Entonces dice, en caso de lesión cerebral, son No, solo conocidos... algunas, donde dice solo algunas. Ah, es que estaba releyendo. Ah, listo. En caso de lesión cerebral, son conocidas la frecuencia y duración de la hemiplegia motriz, mientras que la hemianestesia concomitante es indistinta, fugaz y no en todos los casos se presenta. Solo algunas localizaciones totalmente especiales son capaces de producir una afección de la sensibilidad intensa y duradera, encrucijada sensitiva, y aún este hecho no está exento de duda. Ujú. Yo quiero que avancemos en esto porque este es maravilloso, miren. Dice, este comportamiento de la sensibilidad diferente en las lesiones orgánicas y en la histeria nos resulta hoy inexplicable. He ahí, al parecer, un problema cuya solución nos aclararía la naturaleza íntima de las cosas. Ujú, ujú. Mire, la sensibilidad, este comportamiento de la sensibilidad, estamos en 1892, 93. Eh, Está a punto él de formular lo que va a ser la hipótesis económica, es decir, la hipótesis de la cantidad que va a regular todo el aparato y que tiene que ver con estas dificultades, ¿cierto?, que hay para definir lo que tiene que ver con las sensibilidades, como dice, este comportamiento de la sensibilidad diferente en las lesiones orgánicas y en la histeria, nos resulta hoy inexplicable en ese momento. Y al parecer, hay al parecer un problema cuya solución nos aclararía la naturaleza íntima de las cosas. Yo creo que íntima de las cosas no es solo por el mecanismo y el funcionamiento, sino también lo que va a tener que ver con la hipótesis económica, es decir, la de la cantidad, es decir, lo de la excitación y que ya ahora nosotros lo vemos sobre la dimensión de lo que es el goce. Muy bien. Otro punto que él va a aclarar aquí, este sí se lo resumo, él va a decir que algunas formas de parálisis cerebral y de las parálisis periferoespinales de proyección no se encuentran en la histeria. O sea, en la histeria no se encuentra ni la parálisis facial inferior, que siempre de causa orgánica cerebral, ni se encuentra la hemianopsia homónima, que es la parálisis sensorial, que es parálisis sensorial, o sea, esta hemianopsia que afecta la mitad derecha o izquierda del campo visual. Esto nunca se encontraría, según esta doctrina de la hemianopsia, en una hemianestesia histérica. Y va a terminar, y lo vuelve a concluir. La hemianopsia no se ha visto todavía en la histeria, y yo pienso que nunca se la verá. Freud, 1892-93. Y continúa, hace esta pregunta. Dice, Léela, sí. Ujú. Ahora bien, ¿a qué se debe que las parálisis histéricas, no obstante, s- no obstante simular ceñidamente las parálisis corticales, diverjan de ellas por los rasgos distintivos que he tratado de enumerar? ¿Y a qué carácter general de la representación especial será preciso referirlas? La respuesta a esta cuestión contendría una buena parte e importante de la teoría de las neurosis. Ujú, ujú. Porque lo que ha dicho es que las parálisis histéricas no tienen que ver con las formas de parálisis cerebral, no las simulan, pues no están en relación con ellas, ni las periferoespinales, solo las corticales, dice él, las de parálisis corticales. Pero, claro, no nos vamos a detener en esto, simplemente es para señalar cómo Freud va siguiendo las características que le van permitiendo aislar lo que es esencialmente histérico.
y nos va a decir que la respuesta a por qué las parálisis histéricas simulan, son las corticales, eh, implica que esa respuesta va a contener una buena parte de la teoría de las neurosis. Él va a continuar y va a decir esto. Seguí porque ya vamos a terminar esto de la mianopsia para que pasemos ya al texto, sí. Dice, las notables asociaciones que tan a menudo se observan en la clínica de las parálisis corticales que aparecen en la histeria, afasia motriz y hemiplegia derecha, alexia y hemianopsia derecha, se explican por la vecindad entre los centros lesionados. Seguí. Aún Eh, la hemianopsia, síntoma más curioso y extraño para el espíritu no científico, no se comprende sino por el entrecruzamiento de las hebras del nervio óptico dentro del quiasma, Ujú, que nos explicaba Satría. exacto. Es su expresión clínica. Como todos los detalles de las parálisis cerebrales, son la expresión clínica de un hecho anatómico. Ujú. Le parece curioso, ¿cierto? Pero seguí. Yo afirmo, por el contrario, que la lesión de las parálisis histéricas debe ser por completo independiente de la anatomía del sistema nervioso, puesto que la histeria se comporta en su parálisis y otras manifestaciones como si la anatomía no existiera, o como si no tuviera si no tuviera noticia alguna de ella. Ujú, ujú. Buen número de los caracteres de las parálisis histéricas justifican en verdad esta afirmación. La histeria es ignorante de la distribución de los nervios y por ello no simula la parálisis periferoespinales o de proyección. No tiene noticia del quiasma de los nervios ópticos y en consecuencia no produce la Vuelve y juega, o sea, él hipnosis. insiste. Ujú, seguí. Toma los órganos en el sentido vulgar. Ah, Es que es no es eso. que no pueda ver un poquito, es que no ve. Ah, Mm. seguí, Toma toma. los órganos en el sentido vulgar, popular, del nombre que llevan. La pierna es la pierna hasta la inserción de la cadera. El brazo es la extremidad superior, tal como se dibuja bajo los vestidos. Exacto, exactamente. Y entonces es ahí, ¿cierto? Donde él está, hasta ahí tenemos un Freud que definitivamente nada que ver con, no hay, la doctrina de la mianopsia es que no la puede haber en la histeria, tanto por razones, digamos, de la anatomía y de la fisiología, como por esta razón, que la histeria ignora la anatomía, para ella no cuenta. Para ella lo que cuenta son los órganos tal como lo dice o como lo expresa el sentido popular del término. Entonces no tiene noticia del quiasma de los nervios ópticos y en consecuencia no puede producir la mianopsia, pero sí tiene noticia de los caracteres de las parálisis, ¿cómo es que se llaman? Las corticales. Eh, no tiene noticia de los caracteres de las otras, pero sí de las corticales, y esas son las que se manifiestan en la histeria, es lo que entiendo. Entonces, sobre esa base, con esa seguridad, él le dice a Charcot, eh, dice que lo que está planteando él contradice la doctrina de la hemianopsia, y es cuando él dice, la teoría es buena, pero eso no impide que las cosas existen siempre que uno sepa cómo son. Entonces, yo voy a dejar de, Ana, sí, decir, te hago una pregunta ahí. ujú, Si no existe en la histeria porque por ignorancia del sujeto histérico, porque lo que decía ahorita Satria, si es el oftalmólogo, neurólogo, podría simular una hemianopsia parecida a la orgánica. Pues entonces sería como que es porque el sujeto histérico generalmente eh, desconoce toda esa traba de fibras y todo ese entrecruzado de las fibras y todo eso que puede producir
de distinto la anatomía, por decirlo Ujú. así, no sé. Pero es esencialmente porque, pero no se trata de ignorancia, pues en el sentido de un saber, ¿cierto? De un saber Ajá. atómico, no, 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 sino porque ella en su relación con el cuerpo no le interesa. O sea, miren ¿cómo se llama? La fineza de Freud, como lo dice. No se trata del conocimiento, sino que es la manera de la expresión del cuerpo. Una pierna es una pierna tal como ella la percibe, ¿cierto? Independientemente de cualquier otra cosa. Es en esa dimensión del lenguaje, de la expresión vulgar, dice el popular, de la expresión que nombra las partes del cuerpo, lo que va a hacer es que yo tengo que salir de acá, ya. Que va a hacer em, que ella no pueda producir una hemianopsia. Yo no sé cuáles serían las parálisis corticales, Satría, de pronto, porque sí, ella puede seguir las corticales, mientras tanto, démonos el gustico. Ana, Sí, ay, yo tengo el internet muy raro, no sé si me escucha. Mm, bueno, tranquila. La interrumpí porque se me escucha al rato. Ah, ya, sí. Cortical significa corteza cerebral, Ujú. pero pero que parálisis corticales son, por ejemplo, cuando se produce un accidente cerebrovascular pues, que afecta la corteza, entonces se puede producir, digamos, parálisis de un hemicuerpo. Pues, pero yo no sé, como usted estaba diciendo ahorita, como que sí las corticales y no las otras, tendría que ver cuáles son las otras palabras para ver si yo Las, capto como él a qué se está refiriendo las, comparativamente. sí, las producidas, las parálisis centrales y las periferoespinales. Él está poniendo en contraste esos tres tipos de No, no parálisis. sé, porque es que yo, Ana, yo no sé, pero yo no creo. Sino que Yo hay no creo una que sea un cosa. contraste de tres, sino porque digamos que pero- sí. No, pero no sé, digamos, central o perifero espinal se refiere a que perifero espinal es más como cuando la lesión es en la médula y central es cuando es en el sistema nervioso central, pero yo no creo que eso esté diciendo que es diferente a lo cortical. A mí me ha parecido cuando usted mencionó la palabra cortical en los párrafos que la leyó, que él está diciendo pues que la histeria simula lo cortical, pues para no decir lo orgánico, para ser más específico y hablar de corteza cerebral. Ajá, Pero no estoy segura. Pues no estoy segura sí, que lo otro, pues porque lo otro no y lo cortical sí, no sé. sí. Bueno, de todas maneras nos queda ahí, no podemos Venga, y tener otra todo pequeña la cosita cabeza. que yo ahorita decía que el neurólogo o el neurooftalmólogo de pronto podrían. Ay, no, si es que yo hablo y se escucha muy al rato. Termino de decirle ya que interrumpí, que, que yo diría que esa persona sí podría tal vez hacer una parálisis histérica en la que haya una hemianopsia homónima, pero es un invento mío, porque pues no me consta, no tengo idea. Y puede que no, No, que pero pues que el por mecanismo eso, histérico de la eso que vos periferia. dijiste ese día, fue que yo estoy preguntando que si tiene que ver con la ignorancia, eh, la simulación, porque, Y por eso lo decía, pues que fue un invento mío. No ajá, entendí pues, tu invento, Satria. ¿Puedes repetirlo, por favor? Bueno, pues mm, Satria, lo que Satria dice es que si la persona es médico, neurólogo, eh, y sepa cómo es toda esta parte de la anatomía, podría ser una histeria de ese tipo, más simuladora al orgánico. Pero entonces alguien se enferma porque sabe cómo funciona la enfermedad. no, mis riesgos, no, Esa es la repito. pregunta, entonces Sí, no sabe que no es así. no. Es
por cómo llega el lenguaje, por la expresión. Ahorita lo volvemos a retomar, pero es ahí donde Freud quiere hacer el énfasis. Por eso, para la histeria, la Sabes, anatomía no importa. yo creo que él dice de forma vulgar, de forma grosera, porque una representación que le va a interesar la neurología, la anatomía, la fisiología, una Eso, no, representación no, es una exacto. representación. Uno ve, Es por ella ejemplo, frente al cuerpo. Y o- ahora, tenemos que tener en cuenta que en este momento, cuando él está diciendo esto, él parte de un hecho. En la histeria se trata de un recuerdo cuyo núcleo es un trauma frente a algo que ella no pudo tramitar y que tiene que ver con el cuerpo. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, no está por fuera de toda indicación de saber, ¿no? Eso no tiene nada que ver con eso. Pero mira lo que dice Satria al final, y ya creo que entendí lo que ella se refiere como invento. Si la persona tiene este conocimiento y se sugestiona lo suficiente, podría simular una hemianopsia histérica de ese tipo, porque podía convencerse de que le da una hemianopsia. Eso es lo que vamos a mirar ahorita enseguida. Creo que es Démosle. posible, creo Va, que no es tan entonces descabellado. es que eso es lo que él se va a encontrar y lo que vamos a leer después de este fragmento de la Casa de las Dos Palmas. Es cuando empieza, vamos a leer desde aquí, desde que Medardo Herreros. ¿Alguien quiere leer, porfa? ¿Alguien se quiere leer este pedacito? Son como para cambiar, para que Andrés siga con la lectura de... Listo. Leo, doctora. Adelante. Ujú. Aquí, desde que me dardo, aquí, desde que me dardo. Bueno, comienzo. Ujú, Algo debe pasar con la Zoraida. ujú. Desde que Medardo Herreros la abandonara, Zoraida Vélez escandalizó a Balandú en lo que consideraron prostíbulo. Desafiadora y tímida su presencia, pelo ondulado sobre los hombros, pulsera en forma de serpiente y en la mano una sombrilla nerviosa. Mírenla. Vestidos y adornos que le regalara Medardo en su época de andanzas extraviadas, añadidos al perfume que unía la piel al deseo. Su pava de grandes alas y sus lentes de diseño desacostumbrado la señalaron más que su figura. Siempre dio la sensación de que algo ocurriría en ella o junto a ella. Todavía joven, Paula Morales se atrevió a defenderla, transferida a la forastera en su exotismo aldeano. Paula defendería al mismo Lucifer, comentaron dos mujeres, sus rostros casi pegados. En la soledad de su cuarto, Zoraida lloró por el hombre y porque advertía más enceguecidos sus ojos mientras lloraba. Las gafas entonces fueron desafío al pueblo y a su mala racha. Fueron una manera de no esconderse, escuchando canciones en la grafonola que le dejara Medardo cuando le dijo que pronto regresaría. Ujú. El maestro Bastidas descubrió esa ceguera mientras escogía en un depósito de las afueras sus trozos de comino y cedro para las barandas del coro. Ebanista y tallador de pueblo, de párroco en párroco, llegó a Balandú para trabajos de iglesia. Exacto. Bueno, hasta ahí. Creo que este párrafo pues nos pone como a pensar en lo que se va a encontrar después Freud. Es un personaje, pero como les digo, eh, este Mejía Vallejo hizo una averiguación sobre todo sobre lo que es el proceso de la ceguera. Estaba muy inquieto por eso. Entonces, es eso. En la soledad de su cuarto lloró por el hombre y porque advertía más enceguecidos sus ojos mientras lloraba. Las gafas, ya aquí entra el juego de la mirada, de las gafas.
no tendremos tiempo pues como de entrar en más detalles, pero esto de la mirada va a ser muy importante. Las gafas entonces fueron desafío al pueblo y a su mala racha. Fueron una manera de no esconderse, ponía las gafas, escuchando canciones en la grafonola que le dejara Medardo cuando le dijo que pronto regresaría. Dejemos ahí a Zoraida y vámonos al Freud que nos dice otra cosa en este tomo 11. En el tomo 11, donde vamos a ver, por eso el título de hoy, ¿cierto? El título de hoy es, no entiendo por qué no me lo presenta, vamos a ver si me lo presenta aquí. Es este. Ahí lo ven, ¿o no? Estimados colegas, no, No. no. No se está viendo. Bueno, yo voy a ver si apagando este, ya. Ujú, exacto, ahí sí yo creo que me va a dar. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a encontrar aquí un Freud. eh, Hay algo que no me está funcionando. Un Freud que nos va a hablar en 1910 de los trastornos o de las perturbaciones psicógenas de la visión, teniendo en cuenta este recorrido desde la, teniendo en cuenta este recorrido desde la hipnosis, desde los trabajos con Charcot. Vamos a ver si ahora sí me lo permite. Compartir la casa de los dos paños, no, anestesia histérica tampoco. Compartir. Sí. Entonces miren cómo empieza en 1910. Sobre todo que lo que quisiera, vamos a leer solamente esta paginita, y yo quisiera subrayar esa enunciación de Freud cuando nos va a hablar ahora de lo que son estos problemas de la visión. Dice, lee, Andrés, por favor. Estimados colegas, desearía mostrarles, tomando como ejemplo la perturbación psicogénica de la visión, los cambios que bajo el influjo o el método psicoanalítico de indagación ha experimentado nuestro modo de concebir la génesis de tales afecciones. Ujú, ujú, exactamente. Eh, los cambios que bajo el influjo del método psicoanalítico de indagación ha experimentado nuestro modo de concebir la génesis de tales afecciones. Yo voy a resumir un poco porque aquí él va a recordar que los experimentos de Charcot, de Pierre Janet y de Binet en la hipnosis daban la posibilidad de crear cegueras histéricas o de crear las cegueras. Bastaba con que el hipnotizador pusiera bajo hipnosis a una joven o a alguien y le dijera bajo la sugestión que iba a quedar ciega, que no iba a ver. Y efectivamente ocurría así. Dice él, si se la pone en estado de hipnosis profunda y se le sugiere la representación de que no ve nada con un ojo, se comporta de hecho como alguien que estuviera ciego de ese ojo, como una histérica que hubiera desarrollado espontáneamente esa perturbación. Eso eran experimentos que ellos hacían, ¿sí? Para estudiando la hipnosis. Ahora, ¿qué nos dice? Eso ocurre en ese ejercicio, pero ¿qué ocurre en la histeria? Y nos va a decir, porque ya había trabajado sobre, por ejemplo, el mecanismo de la voluntad contraria. Dice, en la histérica, la representación de estar ciega no nace instilada por el hipnotizador, sino de manera espontánea por autosugestión, entre comillas, como suele decirse. Pero en ambos casos, esa representación es tan intensa que se transpone en efectiva realidad, tal y como sucede con una alucinación, una parálisis y otros fenómenos sugeridos. Nos está hablando de esa posibilidad.
Y miren cómo sigue. Esto suena por entero confiable y no podrá menos que dejar satisfechos a quienes puedan omitir los múltiples enigmas que se esconden tras los conceptos de hipnosis, sugestión y autosugestión. Esta última, en particular la autosugestión, da motivo a ulteriores preguntas. ¿Cuándo y en qué condiciones puede una representación volverse tan intensa que pueda comportarse como una sugestión y transponerse sin más en efectiva realidad? Y va a decir, es que indagaciones más exhaustivas han enseñado que no es posible responder a esta pregunta sin recurrir al concepto de lo inconsciente. Fíjense cómo de esa incredulidad frente a Charcot, Freud ha tenido que, digamos así, aceptar que hay esa posibilidad de volverse ciega independientemente de la anatomía, de la hemianopsia, por un mecanismo que tendría que ver con la autosugestión y que no se puede explicar como lo explicaban Charcot y compañía, sino que tiene que contar con esta hipótesis de lo inconsciente. Va a decir que pues mucha gente se niega a esto, pero llega vamos a ver si logramos eso, si puedes leer este párrafo, porfa, para ir terminando, con esto podemos terminar y cualquier pregunta, Hay sí, algo que si no me queda claro sí, decide, sí, de arribita, pregunta. que dice Mm, aquellos que puedan omitir arriba, aquellos que puedan Sí, omitir, exacto. pero ¿qué quiere decir Freud con aquellos que puedan Exacto. omitir? Esto suena por entero confiable, es decir, ¿cómo entender la ceguera histérica? Entonces, cualquiera te dice, porque es que la histérica se autosugestiona. Ella misma se mete en la cabeza que está ciega y bueno, es ciega. Ok, Entonces él dice, esto suena por entero confiable, o sea, se autosugestiona como podría haberlo hecho un hipnotizador con alguien que va a hipnotizar y que va a producir la ceguera por hipnosis. Entonces, Freud dice, esto suena por entero confiable y no podrá menos que dejar satisfechos a quienes puedan omitir los múltiples enigmas que se esconden tras los conceptos de hipnosis, sugestión y autosugestión. Entonces, ya ahí es Freud el que está hablando. O sea, listo, le quedó claro, es autosugestión, esa es la explicación, pero él dice, eso no puede dejar tranquilo a quien tenga en cuenta que tras los conceptos de hipnosis, sugestión y autosugestión ok. se esconden múltiples enigmas. Y es tras esos enigmas que Freud va. Este texto es bellísimo, no lo podemos leer porque pues estamos en otra secuencia. Se lo recomiendo para vacaciones o si lo quieren, es hermosísimo. Y nos va a mostrar esa dimensión de lo que se juega en términos inconscientes, detrás, o sea, mejor dicho, detrás de los conceptos de hipnosis, sugestión y autosugestión. Los misterios que hay pueden esclarecerse a partir de la noción de inconsciente. Por eso es que él va a decir, aquí voy a demostrarles partiendo de la perturbación psicógena de la visión, esos cambios que bajo el influjo del método psicoanalítico ha experimentado el modo de concebir la génesis de tales afecciones, como las histéricas y, bueno, estas perturbaciones psicógenas de la visión. Ok. Es un texto bellísimo, yo se lo recomiendo, pero sí quisiera que leyeras este párrafo donde él va a introducir entonces la pregunta para explicar lo inconsciente. Di- Mira, ujú, Dice, experimentos adecuados han demostrado que los ciegos histéricos ven, empero, en cierto sentido, aunque no en el sentido pleno.
En Ujú. efecto, las excitaciones del ojo ciego pueden tener ciertas consecuencias psíquicas. Por ejemplo, provocar afectos, si bien nunca devienen conscientes. Entonces, los ciegos histéricos lo son solo para la conciencia. En lo inconsciente son videntes. Ujú. Eso es Experiencia. grave, eso es grave, ¿no? Sí, sí, seguí leyendo y luego lo releemos. Ujú. Experiencias de esta índole justamente fueron las que nos forzaron a separar entre procesos anímicos conscientes e inconscientes. Cómo llegan a desarrollar la autosugestión inconsciente de estar ciegos, mientras que lo inconsciente siguen viendo. Exacto. O sea, va en otro registro, absolutamente diferente, pero en un registro tan increíble, ¿sí? Como ese que le empieza, que le insinuó a mi juicio la respuesta de Charcot. La teoría es buena, pero te vas a encontrar con cosas increíbles, ¿sí? Se la devolvió. Yo se las devolvió, no porque, repito, no porque le diera la razón a Charcot, Mm, sino porque lo que encontró es otra cosa absolutamente increíble, sí. ¿cierto? Él iba tras esos misterios que le daban la posibilidad de explicar hipnosis, sugestión y autosugestión. Ahora, esto es muy bello, o sea, si querés, releamos porque nos muestra en qué sentido de cómo se puede explicar la ceguera histérica. Dice, experimentos adecuados han demostrado que los ciegos histéricos ven, empero, en cierto sentido, aunque no en el sentido pleno. En efecto, las excitaciones del ojo ciego pueden tener ciertas consecuencias psíquicas, por ejemplo, provocar afectos, si bien nunca devienen conscientes. Entonces, los ciegos histéricos lo son solo para la conciencia. En lo inconsciente son videntes. Son videntes. Y yo no sé, pero no sé si les evoca, por ejemplo, tiresias. Yo no sé. O sea, que hay varias figuras en ese sentido. Seguí. Experiencias de esta índole justamente fueron las que nos forzaron a separar entre procesos anímicos conscientes e inconscientes. Cómo llegan a desarrollar la autosugestión inconsciente de estar ciegos, mientras que en lo inconsciente siguen viendo. Siguen viendo. Bueno, ya lo que va a explicar de ahí en adelante va a ser, claro, ya nos va a hablar de los conflictos en la vida anímica, los conflictos entre las pulsiones, el deseo de ver, entra la mirada. A mí me asombró que en 1910 él estuviera hablando de la mirada en términos pulsionales, ¿cierto? No solamente porque utiliza el término pulsión, sino también porque lo habla en los mismos términos de Lacan, es decir, de un goce de la mirada que el sujeto se prohíbe a sí mismo y que pasa al conflicto inconsciente. Eh, me van a disculpar aquí la emoción que siento de poder contrastar, vamos a ver si lo logro encontrar, porque él nos va a... Sí, histeria. Sí, ajá, exacto. No, ya lo dijimos. Que él había dicho, exacto, contrastar con lo que había dicho al principio, en 1888, cuando él decía que la perturbación histérica de la visión estaba reducida solamente a problemas de un solo ojo o de los dos, ¿cierto? Que se veía doble, pero no, nunca una mianopsia. Eh, Incluso él va a hablar de síntomas que son, por ejemplo, sus síntomas son los de la ceguera histérica en 1888, como para que comparemos la diferencia con este 1910, ¿cierto? Cuando ya la hipótesis del inconsciente está en juego, ¿cierto?
Dice que esos síntomas de la visión histérica sus síntomas son fondo de ojo normal, cancelación del reflejo conjuntivo, estrechamiento concéntrico del campo visual, reducción del sentido de la luz y acromatopsia, creo que tiene que ver con los colores. Y dice que a raíz de esta última se pierde primero la sensación del violeta y las que más persisten son las sensaciones del rojo y el azul. Dice que los fenómenos no responden a ninguna de las teorías sobre la ceguera para los colores. Las diversas sensaciones de color se comportan de manera independientes entre sí. A menudo se trata de perturbaciones de la acomodación y de falsas inferencias extraídas de ellas. Los objetos cobran diferente magnitud según se los acerque al ojo o se los aleje de él, y se los ve duplicados o multiplicados en la Ana, diplopía, etc. Entonces, eso que miren usted que está leyendo, son dos, ¿cómo? eso que usted está leyendo es de dónde, de qué tomo, porque no Es estamos. del tomo 1 Ah, bueno, de la página 48 ya, de yo pensé ese que era del texto que once es todavía. Histeria, donde él estaba hablando de los trastornos pues de los trastornos histéricos de la visión. Entonces mira que no se dejan atrapar, ¿cierto? No hay una regularidad que pueda situarlo en el orden fisiológico. Y ya al final, ya nos va a mostrar que todos estos fenómenos van a estar sometidos al conflicto pulsional que hay en el sujeto. Y unas cosas que son bellísimas en este texto. Sí, esencialmente es... ujú. Mire esto, los histéricos no están ciegos a consecuencia de la representación autosugestiva de que no ven, sino por la disociación entre procesos inconscientes y conscientes en el acto de ver. Su representación de no ver es la expresión justificada del estado psíquico de cosas y no su causa. O sea que nos faltaría mucho por leer en la Casa de las Dos Palmas y seguirle la pista a Zoraida, pero sí podemos decir que bien que en ella hay algo en el orden genético, hay algo en el orden de la herencia de la ceguera, esto no es obstáculo para que no haya también fenómenos histéricos de la visión en ella, como lo muestra ese párrafo que leímos. Bueno, no sé si hay alguna otra comentario, intervención. Ana, de pronto invitación a la próxima, ¿no? Sí, señor, de sí. Ana, adelante, usted mejor. Que- Sí. Bueno, no, fue que ya cerré aquí, pero los invitamos muy cordialmente el 28, dentro de 15 días, cuando tendremos la presentación, yo creo que sí, aquí está la presentación de la primera publicación de lecturas, que es el catálogo número 1, que entiende el psicoanálisis por historia. Tendremos la participación, una pequeña entrevista grabada con la autora de Parirás con dolor, Dina Rack. Va a ser el cierre y que nos pone en el corazón de esto que estamos leyendo, o sea, ¿qué es la historia para el psicoanálisis? No es lo mismo que la idea que tenemos de historia. Es otra cosa que nos pone en movimiento y que nos va mostrando esto que estamos aprendiendo con Freud, ¿cierto? Que hay unos movimientos que van marcando la historia y que tienen que ver esencialmente con el sujeto. Entonces quedan cordialmente invitados a la misma hora, a las 7:30, el jueves 28 de noviembre. Estaremos todos los integrantes de lecturas compartiendo con ustedes algunos fragmentos, porque el catálogo es una selección de referencias de Lacan y de Freud sobre la historia, tan sorprendentes como todo lo que ellos escriben y plantean.
Así que los esperamos. Muchas gracias. Y muchas gracias por la asistencia de hoy. Ujú. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén muy bien.